La paz de nuestro Señor sea sobre sus vidas. Hoy en Columna y Baluarte vamos a estar hablando acerca de quebranto. El evangelista Alexis Santiago utilizaba para ilustrarnos el quebranto y tomaba una pieza como esta y él decía la siguiente, ¿verdad? Lo manifestaba de la siguiente manera, que para nosotros poder brillar, primero Dios tiene que quebrantarnos y luego que venga el quebranto y la prueba y la lucha, hará que podamos brillar para el Señor. O sea que todo proceso y todo quebranto en nuestra vida permitido por Dios tiene un significado y tiene un propósito. Hoy vamos a estar hablando de esos propósitos en el cual el Señor permite en nuestra vida el quebranto. En muchas ocasiones muchas personas pueden utilizar esto para alimentar su falta de creencia, pero nosotros lo vamos a usar para conocer a un Dios de misericordia y a un Dios de bondad. Vamos a darle lectura a un texto bíblico. Nuestro hermano Francisco va a dar lectura a Juan capítulo número 16. En Juan capítulo número 16, versículo 33, nos dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al Al mundo. mundo. Francisco, la verdad es que las personas cuando hablamos de quebranto, es un asunto que va a ser inevitable, tanto para el cristiano como para el que no es cristiano. No va a haber diferencia en las pruebas y en las luchas, pero las pruebas que Dios permite sobre nuestra vida y el Dios que nosotros le servimos ha puesto propósito y un fin acerca de los quebrantos que permite para cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que de estos propósitos que hoy vamos a estar tocando, de cada una de ellas vamos a aprender y vamos a ver, ¿verdad? Diferentes cosas en las cuales Dios permite el quebranto en nuestra vida y cuán necesario a veces es que podamos, ¿verdad? Que podamos Pasar ese pasarlo. proceso de Me quebranto. gustaría comenzar diciendo que yo creo que uno de los propósitos mayores sobre el quebranto precisamente es la dependencia de Él. Dios sabe que de quien único usted puede depender, que nunca se va a fallar, es de Él mismo. Por lo tanto, Él hará que se quebrante toda aquella dependencia que nosotros tenemos de diferentes cosas y permite que en alguna manera nosotros perdamos esa confianza en algunas cosas para que podamos poner nuestra confianza solamente en el Señor. La dependencia de Dios nos fortalecerá, nos guiará, nos bendecirá, nos hará saber que Dios tiene cuidado sobre nosotros. No hay nadie definitivamente que podamos poner nosotros nuestra vida que es en la mano de Dios. Ese va a ser como estar en las manos seguras en medio de los procesos. No hay ninguna mano más segura que la mano de Dios cuando nosotros decimos que podemos estar pasando por un proceso. Parte del quebranto en nuestra vida permitido por Dios es para que aprendamos a depender de Él. Para definitivamente aprender de Dios en ese proceso de quebrantamiento y de sufrimiento, porque nosotros naturalmente no buscamos depender de Dios. En nuestra naturaleza caída y humana, muchas veces buscamos nosotros resolver, buscamos qué yo puedo hacer, qué recursos tengo a mi alcance, qué fuerza es la que yo tengo, en qué yo soy bueno, que yo pueda resolver este asunto que estoy teniendo. Y somos orgullosos en ser autosuficientes y ser independientes. Eso es algo que desde pequeño nos enseñan nuestros padres, que uno tiene que ser independiente, que uno tiene que resolver uno, que uno no tiene que estar dependiendo de los demás, pero la realidad es que el ser humano tiene que depender de otros, y específicamente más que de cualquier otra persona y de cualquier otro recurso externo a sí mismo, es de Dios. Y Dios, a través del sufrimiento, nos hace entender que nosotros no somos tan fuertes, no somos tan buenos, no tenemos todos los recursos, no las sabemos todas, y que necesitamos de algo mucho más poderoso que nosotros. Necesitamos específicamente de Él para poder sobrellevar los sufrimientos que, como usted dijo, todos vamos a enfrentar. El que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo va a padecer sufrimiento en esta tierra. Pero el sufrimiento en las manos del Señor es con un propósito. No es en despropósito como es sufrir, que es triste, pero sufrir sin el Señor, ahí es que entra la desesperanza, ahí es que entra el no querer ya vivir, el no querer seguir hacia adelante, porque
el sufrimiento se convierte en algo que, que es el final, se convierte en un final, pero en las manos del Señor el sufrimiento no es un final, es un proceso. Y que hay una promesa de Dios en medio de todo ese proceso. Mire lo que es la misericordia de Dios. Que Dios te permite el proceso. Dios le dijo al pueblo de Israel, te llevé al desierto para probarte. En el libro de Deuteronomio, vaya para el Antiguo Testamento, te llevé al desierto para probarte. Y le dice al pueblo de Israel que lo llevó precisamente para permitir unas cosas en su vida y que este proceso pues era necesario que lo pasaran porque Dios quería que ellos mismos vieran, ¿verdad? Cuál era su intención y Dios quería una dependencia completamente de él, de este pueblo que necesitaba acercarse. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a depender de la nación en donde estaba. Pero no era, originalmente no eran así. Dios los había creado con el propósito de que ellos tuvieran un tiempo de adorarle, de reconocer a Dios ¿verdad? Como su Señor. Definitivamente Dios quiere ser el Dios en nuestra vida, porque Él sabe que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. O sea, Dios nos lleva al proceso, nos lleva al desierto, pero a la misma vez nos dice, cuando necesites agua, yo te voy a dar agua. Cuando necesites sombra, yo te voy a dar sombra. Cuando necesites cobija, yo te voy a dar cobija. Cuando Dios llevó del desierto al pueblo de Israel, la Biblia dice que los pies no se hincharon de la persona, que la ropa no se envejeció. Eso es un milagro, o sea, era un milagro continuo, diario. Era un milagro de Dios diciéndole, yo te permito el desierto para que aprendas a depender de mí, pero te voy a demostrar que depender de mí es el bien que tú necesitas. El depender de mí es el bien que necesita tu vida, que necesita tu alma. Por eso te voy a permitir este proceso y en este proceso te voy a demostrar que has puesto tu confianza en quien debes ponerla y que yo te estoy invitando a poner tu confianza en mí, pero no te dejaré solo, no te voy a abandonar, no te voy a dejar en vergüenza. En medio del proceso yo voy a estar contigo. Así que la dependencia de Dios, podemos decir, es uno de esos propósitos mayores, Francisco, en el cual Dios permite estas cosas, porque Dios sabe que Él nos va a hacer bien. Y que el Dios llevarnos en medio de nuestro sufrimiento, llevarnos a confiar en Él, no es que Dios desea que nosotros suframos. Al contrario, Dios quiere tratar de llevarnos porque en el principio Dios nos creó para que no sufrir, para no sufrir. Pero en la caída, ahí entró el Llegó el sufrimiento al sufrimiento. mundo. Ahí entró que cuando Cristo establece, en el versículo que leímos, que establece la realidad es esta, van a sufrir, van a sufrir. Y nosotros podemos ir a la Escritura y entender por qué Él dice eso, porque nosotros mismos, Adán y Eva, y ahí que yo sé que hay personas que dicen, sí, pero esos fueron ellos, ¿por qué yo tengo que cargar ese sufrimiento a causa de ellos? Es que si nosotros hubiéramos sido Adán y Eva, cualquiera de los dos hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Y podemos hacerlo. Y Pues, digamos, tenemos ahora mismo la oportunidad de no pecar si no de no queremos, pecar si no de no queremos. hacerlo si no queremos, tener la misma oportunidad que tenía Adán y Eva. El problema es que no lo hacemos o nos Ujú, justificamos de otras cosas, pero no, pero lo podemos intentar. Y cualquiera exacto. que haga esa pregunta puede decir, comienza no fallándole a Dios y comienza una vida sin fallarle a Dios. Cristo vino a la tierra Para y que lo hizo. pudiéramos tener poder sobre el ¿Sí? pecado. Y lo hizo, y caminó y no pecó y no falló. Así que, pues eso es interesante, Francisco, que tú estás diciendo, porque el asunto de Dios utiliza lo que precisamente el hombre buscó, que fue Ese el quebranto, sufrimiento, ese sufrimiento. que no es que no es lo que él deseaba para nosotros, en su perfecta voluntad no era que nosotros sufriéramos, al contrario, y entonces el hecho de que Dios se compadezca de nosotros en medio de nuestro sufrimiento, cuando nosotros estamos sufriendo, en cierto sentido, porque nos lo buscamos, para decirlo así, y pudiéramos decir, pues si nosotros, como a veces vemos situaciones que vemos una persona en una condición y a veces muchos lo ven en la condición y dicen, pero es que se lo merece, se lo merece. Dios no tomó ese papel con nosotros. Dios nos ve en nuestro sufrimiento y se compadeció de nosotros y en medio de nuestros sufrimientos busca acercarnos a Él para que confiemos y entendamos que como Él puede hacer las cosas, si nosotros confiamos en Él puede hacer las cosas como en el principio. Él Amén. puede hacer que ese es todo el plan y el propósito de Dios en la redención a través de Cristo, volver todas las cosas a como eran antes de la caída del ser humano. Amén. Otro propósito, Francisco, que en medio de estos procesos, eh,
hay madurez, hay crecimiento, que es parte de lo que nos puede, ¿verdad? Que lo que podemos decir, tú le llamabas, ¿verdad? En una predicación que habías tenido hace poco, que era parte de los asuntos internos, ¿verdad? Internos que Que es, produce. pues maduramos, crecemos, porque toda situación nos lleva a una enseñanza, ¿verdad? Y en todos los aspectos de nuestra vida nos lleva una enseñanza. Pero esa enseñanza en Dios es mayor y verdaderamente tiene propósito. Madurar, crecer, es parte de lo que sucede cuando pasamos por unas situaciones y las podemos superar en el nombre del Señor. Así que parte de ese crecimiento, parte de ese propósito, otro propósito precisamente que podamos crecer y madurar en Dios, ¿verdad? Y podamos pues tener unas enseñanzas para vidas que nos marcan para vida eterna. Entendemos cosas cuando sufrimos, logramos entender cosas que antes ni habíamos pensado en ellas y que no entendíamos, a lo mejor ni entendíamos que necesitábamos. Pero por medio del sufrimiento, cuando pasamos al otro lado con la ayuda de Dios y pasamos al otro lado del sufrimiento, podemos entender, aprendí algo, crecí. Son dolores, podemos decir dolores de crecimiento a veces en el sufrimiento y es Dios utilizando eso y utilizando un proceso, muchas veces un proceso en el cual era inevitable que cayéramos en ese proceso, que iba a suceder, iba a Es suceder. como dijo Cristo en el verso que Ujú, acaba de leer, imposible es que no vengan tropiezos. O ujú, ujú. sea, el tropiezo va a Va a llegar. llegar Y sin buscarlo, sin buscar, va a llegar. son cosas que van a suceder, pero en las manos de Dios, Dios en su sabiduría, por medio de su palabra, nosotros entender que es para mi crecimiento. Cuando la Biblia dice en Romanos 8 que nos dice que a los que aman a Dios, todo Todo obra para para bien. bien, Estos son a los que conforme a su conforme a su propósito son propósito llamados. son llamados. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender en el sufrimiento, porque en el sufrimiento, cuando uno está en pleno sufrimiento, ese sufrimiento se convierte en el todo de nuestra vida. Ujú. Porque estamos sufriendo. Es como cuando yo di el ejemplo que cuando uno se da en la esquinita, en la pared, eso es lo único, en el cantazo, en el momento del cantazo, lo único que existe es ese dedito. Eso es lo que uno siente todo el Eso es lo que es cantazo. único, a donde Es van lo- todas las atenciones. sí, uno se le baja Som- el volumen al mundo y todo. Somos un Pues, cuerpo y el cuerpo y y la se mente, todo está y todo conectado. entonces se duele. Entonces, eso es un dolor momentáneo. Pero cuando estamos en un sufrimiento profundo, sea de proceso de salud, de proceso mental, de situación familiar, de los sufrimientos que uno siente, que uno se está desangrando por dentro, que uno no sabe qué hacer, uno entra en desespero, uno entra en miedo, pues en ese momento del sufrimiento, a veces no podemos ver más allá Ujú. y tenemos que confiar en Dios. Y es difícil, no es fácil en medio de toda esa tormenta llegar a ese entendimiento de que esto puede ayudarme. Pues en ese momento uno no lo ve, Sí, pero, pero Dios empieza a trabajar en medio de esas cosas y por lo menos yo puedo dar testimonio de eso en mi vida, en procesos que me he sentido así, que el sufrimiento está ahí y lo único que veo es eso, pero de momento escucho la voz de Dios en medio de la tormenta. así es. Escucho la voz de Dios eh, eh, por medio de la palabra, por medio de una predicación, porque el sufrimiento en medio del sufrimiento, una de las cosas que nos ayuda es continuar, es seguir caminando. Porque a veces si nos encerramos, como eso toma control, puede hasta Sí. llegar a tomar control de nuestra, De de nuestro todo. mover. Pero el cristiano, una de las herramientas más importantes que tiene el cristiano es el congregarse, es el leer la Biblia, es seguir haciendo esas disciplinas que ha aprendido en la fe, seguir haciéndolas aún en medio del sufrimiento. Porque Dios, a través de eso, Dios va a ir eh, en ese sufrimiento, en esa tormenta, Dios va a ir calmando los vientos, Dios va a ir calmando el mar, Dios va a ir haciéndonos entender que hemos entrado en un proceso y que no estamos solos en medio de ese sufrimiento. Él no nos ha abandonado, Él está ahí y cuando pasamos entonces al otro lado, hemos crecido, Ujú. hemos madurado, hemos,
hemos entendido que, que Dios estuvo ahí y podemos, los efectos que causa la madurez, podemos vivir más en la realidad de lo que es este mundo, la realidad, y dejar atrás cosas que son vanidad a veces, que teníamos por tan seguras, a veces pensábamos estar tan seguros en ciertas cosas, Nos ayuda a crecer, y parte de crecer, nos ayuda a concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos. ujú, Cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad que puede ser mortal, tú te comienzas a dar cuenta de que hay cosas que simplemente las puedes dejar y no van a tener efecto de lo que y te concentras verdaderamente tiene en lo valor. que tienes que concentrarte. Y yo creo que ejemplo de eso tenemos a Cristo. Ujú. Cristo en un momento dado pasó por un momento difícil y le dijo a Dios, Dios, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y él siguió caminando en medio del proceso, en medio de la prueba, de la lucha. Yo creo que nuestra alma tenía una necesidad de salvación y se concentra en el quebranto de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nosotros, fue quebrantado y nos enseñó, además de eso, que su quebranto tenía un propósito. Y asimismo el Señor nos dijo a nosotros, cuando en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo y estas cosas que pasan tienen un propósito de crecimiento en nuestra vida y le vamos a enseñar a caminar, le vamos a enseñar a caminar en medio de ese proceso. Ahí mismo en esa porción, cuando él habla de que confíen, que van a tener la aflicción, pero que él ha vencido al mundo, ahí mismo le estaba hablando de que en el versículo 16 él le estaba diciendo todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco, Y me voy a dejar ver. y entonces él estaba diciendo precisamente, mira, yo me voy, lo que yo voy a pasar va a ser algo de aflicción, va a ser algo de sufrimiento. Yo voy a sufrir, pero como mismo menciona la Biblia en otras porciones, que por el gozo puesto delante de él. Que él sufrió, él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese gozo de lo que iba a ser para salvación, porque, y era el gozo que estaba puesto delante de él, que no es que iba a ser un gozo lo que iba a pasar. No es que eso era No, 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 ese no era el gozo. es ver el propósito detrás de El todo eso. gozo era lo que iba a provocarle ese sufrimiento que él estaba pasando. El gozo era lo que estaba al otro lado de ese El sufrimiento. castigo de nuestra paz Fue fue sobre él. sobre él. Ese texto me encanta porque, ¿verdad? Me encanta por el asunto de que Cristo se echó sobre sus hombros lo que nos correspondía sin merecerlo nosotros, pero en su misericordia, ¿verdad? Lo hizo, porque por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? Así que parte, ¿verdad? De ese propósito es crecer y madurar también, ¿verdad? Ver el valorizar y entender, nos hace entender, ¿verdad? Muchos asuntos que nosotros quizás no los podemos ver si no viene la prueba. Otro punto importante, Francisco, es que aumenta la fe, ¿verdad? El quebranto hace y los procesos hace que nosotros podamos aumentar nuestra fe en medio de una prueba, en medio de una lucha y podamos acercarnos a Dios. Yo creo que es importante señalar que cada uno de los propósitos que Dios hace o todas las pruebas que Dios permite, todas tienen la intención de parte de Dios de acercarnos, no de alejarnos. O sea, Dios nunca permitirá una prueba para que tú te alejes, sino para que tú te acerques. Y esa prueba es superada cuando precisamente usted puede lograr eso. Yo me acerco, esto hizo que yo aumentara mi fe, el enemigo quiso quitarme la fe, pero todo lo contrario, la prueba ha hecho, ¿verdad? Todo lo contrario. Y entender que en el cuidado de Dios en nuestra vida, Él no va a permitir algo en nuestra vida que nosotros no podamos sobrellevar. O sea que Dios nos conoce. Dios nos conoce en intimidad, en profundidad, y conoce que nosotros podemos pasar por cosas que nosotros mismos entendemos que nos van a destruir. Y parte de ese crecimiento, parte de de aumentar nuestra fe, lo vemos cuando entramos en un sufrimiento, entramos en una prueba, entramos en un proceso que nosotros, pero ¿cómo yo voy a pasar? ¿Cómo, cómo, cómo esto me va a estar pasando a mí si yo no sé qué yo voy a hacer? Pero en el proceso, Ujú. Dios aumenta nuestra fe, y cuando pasamos al otro lado, somos, realmente somos sorprendidos por el cuidado de Dios en nuestra vida, porque lo que nosotros pensábamos que nos iba a destruir no nos destruyó,
sino que ya pasamos al otro lado y podemos mirar atrás y verlo como un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de que aumentó mi fe, porque ahora vi que Dios me libró de algo que yo pensaba que yo no podía sobrellevar. Pero Dios me libró. Y entonces cuando entramos, habiendo pasado ese proceso, entramos en otro proceso y tenemos más fe Ujú. bueno, Dios me ayudó aquí. Así Sí. que Y Él es fiel. Él en es este, fiel para estar con nosotros. La Biblia dice todos los días de nuestra vida. ujú, Él sabe que en todos los días va a haber su lucha y sus retos. Así que Él abarcó, ¿verdad? Dios no fue, o Cristo no fue mencionando estas cositas, sino que hay un absoluto de Dios ujú. en decir, yo estaré con todos los días de vuestra vida. Y en los días de nuestra vida va a haber gozo, pero también va a haber prueba. Entonces, bueno, el salmista dijo, me empujaron con violencia para que cayese, pero me sostuvo el Señor. Amén. Así que, amado, el proceso, ¿verdad? Es parte, pues nos aumenta la fe. También nos ayuda, Francisco, a entender digamos, a tener los pies en la tierra, en el pensamiento de que nos ayuda a consolar a otros, porque si hay algo que a veces uno puede consolar a alguien mejor es cuando uno ha pasado por ese proceso y cuando uno ha experimentado eso. Aunque no haya pasado algo similar, pero hemos pasado por el proceso y hemos visto cómo la mano de Dios ha estado a favor nuestro, nos ha ayudado, nos da la capacidad de poder decirle a alguien de un Dios que está dispuesto a ayudarle como nos ayuda a nosotros. Y que eso nos ayuda a entendernos, a ponernos los zapatos de otro, porque a Ujú, veces es de necesario. compadecernos. Sí, ¿verdad? El compadecerse con alguien, pues precisamente es tratar de ponerse los zapatos de alguien y llegar, pero con una palabra de esperanza, de saber que Dios está dispuesto. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote Que no que no pueda se apiade de compadecer. nosotros y que no haya pasado proceso, sino que uno que fue probado en todo. Ese es el sumo sacerdote Cristo. Amado, Dios, mire qué interesante, Francisco, que Cristo padeció precisamente el quebranto. O sea, no está hablando alguien que está hablando por hablar. Eh, Vino a la tierra a pasar lo que todos nosotros pasamos, aún mayor, Aún mayor. para que nosotros pudiéramos saber que no está hablando alguien que no se compadeció de nosotros, sino alguien que vino aquí a la tierra y sufrió y dice que fue tentado en todas las cosas. O sea que pasó procesos, tentaciones, pruebas, traiciones, pérdidas, para enseñarnos a nosotros que Dios tenía un propósito también sobre su vida y que sufrió por nosotros. Así que podemos confiar porque Él conoce nuestro dolor. Él se compadece de nosotros. Ese fue el hecho de Cristo venir a esta tierra, muestra la compasión de Dios, porque no, nosotros, verdaderamente Cristo no tenía ninguna necesidad como decir que nosotros necesitamos agua porque si no vamos a morir, necesitamos comer porque si no vamos a morir. Dios no necesita de nada. Cristo no necesitaba venir a esta tierra. Si no hubiera venido a esta tierra, hubiera seguido siendo Dios. Dios. Pero su compasión, su amor, el hecho de venir y hacerse carne y habitar entre nosotros y padecer y sufrir, no solamente ser un ser humano, porque pudo haber sido un ser humano en un castillo, aislado totalmente del sufrimiento del ser humano común, totalmente aislado de todo. No, él fue y a lo más bajo. Desde lo más bajo, Cristo bregó con leprosos, Cristo trabajó con enfermos, Cristo trabajó con endemoniados, Cristo trabajó con todo el pecador que venía donde él trabajaba con los pecadores, trabajaba con lo que verdaderamente nosotros, que a veces a nosotros se nos hace difícil compadecernos, porque no hemos pasado, muchas veces no hemos pasado situaciones similares. En nuestra casa nadie ha sido tocado por problemas de las drogas, por problemas del alcohol, por situaciones de abuso, por situaciones difíciles de sufrimiento. No hemos pasado procesos de salud y hemos estado en cierto sentido aislados de los sufrimientos de otros. Y,
Y como cristianos nosotros no podemos permitir eso. Nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca al sufrimiento ajeno. Nosotros somos llamados a compadecernos de nuestro prójimo. Y vemos ese ejemplo perfectamente en Cristo, que Cristo tenía compasión por todo aquel que venía a Él. Por todo aquel que venía a Él, aún Aún de gente que ni siquiera, que lo rechazaron. y que ni siquiera le pidieron. Ujú, Cristo llegó a lugares en donde dice, y supo el Señor que llevaba 38 años enfermo y tuvo compasión de él y lo sanó. ujú. Se compadeció de él sin pedírselo. El hombre, él le hizo unas preguntas, que estoy hablando del hombre del estanque de Ajá. Betesda, y cuando este hombre él le pregunta, ¿quiere ser sano? Se compadeció aún sin pedírselo. Y cuando veía las multitudes, que decía que Ujú. viendo la multitud se compadeció de ellos porque estaban como ovejas que no tenían Le pastor. dio alimento, Le- el- las el- necesidades. en Cristo estaba la compasión. Amén. Y nosotros, por medio del sufrimiento, a veces necesitamos pasar por procesos de sufrimiento porque nuestro corazón no está, no está inclinado naturalmente a la compasión. Y tenemos que, si nosotros pasamos, porque es algo triste que vemos comúnmente en el ser humano y a veces podemos hasta percibirlo en nosotros mismos. eh, si yo pasé por una experiencia que yo sé que me dolió mucho, que yo sé que me dolió, y que otras personas en medio de ese sufrimiento me trataron de una forma que añadió más carga a mi sufrimiento. Ujú. Y entonces nosotros ver a una persona, luego de haber pasado el proceso, que han pasado días, han pasado años, de nosotros haber sentido eso y de verdaderamente, y de tenernos pena nosotros mismos, y todo el proceso, que nos cogemos pena, nos sentimos mal, lloramos, todo ese proceso y que, ay, ¿por qué no se compadecen de mí? Pero entonces cuando llega el proceso de otro hermano, de otra persona, que está pasando, vamos a decir a veces hasta exactamente lo mismo, n- no lo tratamos conforme a nosotros hubiéramos querido que nos trataran, sino que le añadimos carga a su sufrimiento. Y entonces el sufrimiento en nuestra vida debe de hacernos sensibles al sufrimiento de otro. Debe de Así es. hacernos sensibles a la necesidad de otro. Porque si no, no entendimos, no aprendimos, no crecimos. Eso es parte de, lo, de los propósitos también, que lo hemos visto. No es porque nosotros lo digamos, lo estemos interpretando, sino que a través de la Escritura hemos visto cómo el Señor nos ha llevado a esto que hoy estamos diciendo. Por ejemplo, hay una parábola de un hombre que Dios le perdonó un montón de dinero Ujú, y él, porque le había rogado que no lo metiera preso, le perdonó un montón de dinero. Ese hombre se encontró a otro y le debía bien poco dinero, pero él no lo supo perdonar. Entonces el rey llamó de nuevo, el Señor llamó de nuevo y dijo, Isaías, yo te perdoné tanto y tú no pudiste perdonar, aunque es acerca del perdón, pero básicamente tiene que ver lo mismo cuando tratamos de asuntos de procesos de quebrantamiento. O sea, así como, bueno, la Biblia dice, así como hemos sido consolados, ujú. En, consolemos a otros, en ¿verdad? 2 Corintios 1, Sí. 3 al 4 Amén. Que, menciona, que consolemos menciona a que otros, que con la misma consolemos, consolación que hemos sido consolados, que consolemos a otros. ¿verdad? Sirvamos para consolación de otros. También, Francisco, queremos culminar con esto. Habías mencionado algo que es muy importante. No produce nada el quebranto y las pruebas si no es atendida correctamente. O sea, yo he aprendido que en la teología de Dios, si tú no pasas una prueba, te la repite Ujú, para que aprendas el proceso, ¿verdad? Y hay veces que pasamos por situaciones, pero de nada sirve una prueba que no aprendamos y volvamos a lo mismo, a caer en el mismo proceso, sino que las cosas deben atenderse correctamente, entiendo, ¿verdad? Dirigido a Dios, dirigido a buscar al Señor, a fortalecer, a crecer, a que nos acerque a Dios, a que nos podamos compadecer con los demás, a que podamos ver más de cerca la misericordia de Dios sobre nosotros. El quebranto tiene y las pruebas que Dios permite en nuestra vida nos ayuda a madurar, a valorizar, ¿verdad? Varias cosas, a entrar en realidades pues, que son necesarias, ¿verdad? Por eso es que a veces hay cosas que nos enseñan. Salomón dijo en un momento dado que es mejor estar en casa del luto que en casa de la fiesta, porque en el luto hay reflexión. Y uno ujú. puede decir, pues es un proceso de dolor,
pero ese proceso de dolor es un proceso en donde uno puede saber Uno que, asienta, en cierto que, sentido uno ujú, cae en realidad de los asuntos y nos y que un día puedo enfrentamos, estar ahí, nos nos enfrentamos a hace nuestra traer la humanidad. conciencia, ¿sí? Nos hace tener los pies, como dice uno aquí en la tierra. Ajá. Tenemos la fe puesta en el Señor que está en el cielo, pero vivimos aquí en la tierra. Hay unas realidades que enfrentamos a diario que son, ¿verdad? Que las enfrenta cualquiera. Pero ¿por qué Dios las permite? Pues por cierta manera hay procesos de crecimiento, hay un Dios de misericordia. Lo que vemos detrás de las pruebas que Dios permite en nuestra vida es un Dios de amor que nos está diciendo te amo tanto que tengo que permitirte la prueba para que en medio de esa prueba dependas de mí, porque yo soy quien único te puede dar un propósito final en todas las cosas. Porque los sufrimientos sin propósito y sin tener a Dios, pues no llevan a nada, Ujú. ¿verdad? No tienen sentido. Pero cuando usted pasa procesos y tú sabes que Dios está en el asunto y que Dios le está permitiendo, esto tiene un propósito en nuestra vida de crecimiento, ¿verdad? Y, Para todo el que el Señor lo permite. y estar y tener a Dios en medio del sufrimiento. Porque una de las situaciones que enfrentamos en el sufrimiento es que nos preguntamos por qué. Y está bien que uno se pregunte por qué. Y yo di el ejemplo en la predicación de mí, en procesos de sufrimiento donde yo no sé verdaderamente que es un sufrimiento profundo, ¿no? No estoy hablando de pruebita, y estoy hablando de sufrimiento profundo donde yo no entiendo por qué está pasando, qué está sucediendo, cómo voy a salir al otro lado. Al único que yo puedo preguntarle por qué es a Dios, porque Él es el único que sabe y me puede responder con una respuesta conforme a su voluntad. Pero a la misma vez es el único que me puede dar la fe y me puede dar la fuerza y me puede dar el aliento para vivir sin saber la respuesta. Ay, Porque hay veces que Dios va a responder y va a ujú. decir por esto, pero hay sufrimientos que vamos a pasar que Dios va a permanecer en silencio acerca de la razón, pero te va a dar la fortaleza para seguir hacia adelante. Que a lo mejor uno no va a entender por qué, pero Dios va a estar en el proceso y no significa que uno no saber haya menos presencia de Dios en la vida de uno en medio de ese proceso. Viene a mi mente, Francisco, algo que, que yo creo que lo debemos pensar. Mire ver si estos procesos a veces entre Dios y el ser humano hay una prueba. Quien a veces hablan de por qué Dios y pone en tela de juicio las cosas son la gente que están externos. Pero cuando tú buscas la persona que está pasando el proceso, su fe está fortalecida. Así que nosotros podemos decir, pero mira para allá lo que está pasando aquel y Ujú. todo eso, y cómo Dios permite estas cosas, pero cuando tú vas a la persona que está pasando el proceso, te dice, Dios está conmigo, he Amén. visto a Dios en este proceso, he visto cómo la mano de Dios se ha glorificado sobre mí. O sea que externamente podemos mirar las cosas de lejito, pero cuando se pasa el proceso podemos ver a Dios ahí cerquita. Por eso es que a veces los que están afuera pueden mirar y decir muchas cosas, pero el que está pasando el proceso, su fe está fortalecida, sabe que Dios no lo ha dejado, sabe que este proceso tiene un final para él de crecimiento. Y aunque partamos de esta tierra, hay gente que tenemos que Dios lo sana en una prueba de enfermedad, o hay gente que simplemente Dios decide pues llevárselo, pero tenemos la garantía de que está con el Señor, porque en medio de los procesos su vida de fe fue fortalecida, su vida de búsqueda de Dios se fortaleció, hubo un crecimiento aún en el proceso, hubo un crecimiento espiritual que fue notable para los que le acercaban. De fuera la gente que le gusta Ujú. señalar, pero el día que estemos nosotros adentro vamos a darle cuenta que Dios nunca nos deja solo en medio de un proceso. Sí. Y me río porque cuando usted menciona eso me acuerdo que estamos pasando, Neymar y yo estamos pasando un proceso y, Dios nos estaba fortaleciendo y estábamos viendo cómo Dios nos fortalecía, pero a los ojos de otras personas, de familiares, de personas, y era más de personas que no conocen a Cristo, nos hablaban con una delicadeza que uno sabe que lo que tienen en la mente es por lo que estamos pasando y cómo a veces, a lo mejor hasta, como usted menciona, pero ¿por qué? Si Sí. esto, aquello, porque... Pero nosotros estábamos, ya habíamos entrado en el proceso del sufrimiento y valga la redundancia del proceso, ya Dios había fortalecido y en nosotros
estábamos bien. Lo que sucedió, sucedió. El sufrimiento sucedió, pero Dios estuvo en el proceso. Dios estuvo ahí y como usted menciona, que a veces de Los de afuera fuera ven una cosa. creen que que en el proceso con la tormenta, Ujú. piensan ver a uno ahogándose. Sí. Porque ¿quién va a estar con calma en una tormenta? Pero verdaderamente Dios nos hace estar en paz en medio de las tormentas. Amén. Y eso también es parte del propósito de Dios, que nosotros como cristianos, en medio de las tormentas, donde el que nos está viendo los vientos que nos están azotando, que se supone que la barca se nos destruya, pero no, todo está bien. Y ellos viendo los vientos se está destruyendo todo alrededor. Pero uno permanecer confiando en el Señor, eso también es parte del propósito del sufrimiento en nuestra vida, que es de testimonio a los que verdaderamente, porque la realidad es que si no tuviéramos a Cristo en medio de ese sufrimiento, sí nuestra barca sería destruida. Si estuviéramos en desespero, si nos estuviéramos ahogando. Pero al estar en el Señor y otros ver que estamos firmes, podemos decir hasta bien, dentro de no estar bien, estamos bien, pues eso también es parte del propósito del sufrimiento en nuestra vida. Amén. Francisco, quiero culminar con una exhortación a todos los que nos eh, escuchan este video, ¿verdad? Que hoy hemos hecho. Creo que todos los que hoy estamos hablando, como Francisco testifica, ha pasado por quebranto. Yo he pasado también por situaciones que hemos visto la mano de Dios. Si usted está pasando por un proceso de quebranto, un proceso difícil en su vida, confíe en Dios, ponga su confianza en el Señor. Si usted está pasando por un desierto, que es lo que más podemos, ¿verdad? Dar en comparación con una prueba, un desierto, una crisis. Aprenda a confiar en el Señor en medio de este proceso. Utilice la palabra de Dios que está en la escritura, ¿verdad? Valga la redundancia, la escritura, utilice, hay textos bíblicos en donde usted puede ser fortalecido, pero confíe en el Señor, confíe en que Dios puede poner su mano en medio del proceso, no importa la enfermedad, no importa la crisis que usted esté pasando, la situación familiar, la situación personal, la situación mental, lo que usted pueda estar pasando, hay un Dios que extiende su mano y nos saca del lodo cenagoso. La Biblia dice, el salmista dijo que el Señor lo sacó del lodo cenagoso y puso sus pies sobre peña y en las alturas le hizo andar. Te invito a confiar en el Señor y no a pensar, ¿verdad? Como quizá otros piensan, ¿por qué llega a estos procesos? Si no entienda que después de todas estas cosas Dios tendrá una enseñanza para su vida que quiere que usted se acerque más al Señor primeramente y dependa de Dios en todo momento dado. Así que la paz de Dios sea sobre tu vida. El Señor te bendiga de una manera especial y esperamos que ¿verdad? Que este tiempo que hemos tenido aquí pues sea de bendición para ti. La paz de Dios sea sobre tu vida. Dios te guarde.